Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, hay que comenzar por lograr identificar lo que es una obstrucción alta de una obstrucción baja. Generalmente cuando nosotros hablamos de una obstrucción baja, nos referimos a las que se encuentran por debajo del ligamento de Treitz. ¿Qué es el ligamento de Treitz? Es una estructura músculo-ligamentosa, como pueden ver acá en esta imagen, que es central, tendinosa y con dos extremos que son musculares. Como mencionaba anatómicamente, esto nos marca lo que es la transición duodeno y ayunal, o lo que llamamos ángulo de Treitz. Es lo que utilizamos generalmente para diferenciar lo que es una alta de una baja. Vamos a ver por qué. La denominación de obstrucción viene de lo que significa tapar, obstruir, que da más una idea de un impedimento mecánico. Y lo que es íleo, o la denominación de íleo, cuando hablamos de un íleo, nos referimos a lo que es algo más relacionado al peristaltismo, al movimiento intestinal, que viene dado del griego girar, tocar o enroscar. La obstrucción intestinal neonatal es una normalidad anatómica o funcional, por lo que acabamos de ver, que desemboca en la falla del tránsito intestinal normal. Presenta tres datos clínicos clásicos que vamos a encontrar en casi todos los niños que están obstruidos. Generalmente vamos a encontrar vómito, el cual pues puede ser biliar o no biliar, y eso vamos a ver ahorita por qué lo tenemos. Una distensión abdominal marcada, característica, obviamente porque no hay un adecuado tránsito, un adecuado paso a través del intestino, y una falla en la evacuación del meconio. Del 3 al 5% de los recién nacidos presentan malformaciones congénitas. Dentro de las más comunes de estas, como ya pues, hablaron hace unos días, la malformación anorrectal. Uno de los primeros objetivos es una adecuada exploración física para poder detectar esta anomalía u otras anomalías que puedan ir asociadas. Si no logramos detectar a tiempo la causa de la obstrucción y dar un tratamiento adecuado, pues puede ser una causa importante de muerte fetal o neonatal. Este síndrome lo vamos a caracterizar, como mencionábamos, por una interferencia en el flujo, ya sea de gas, de líquido o sólidos. Lo vamos a ver como una manifestación de vómitos, distensión y ausencia de evacuaciones. La podemos clasificar en tres formas. Mecánicas, en las cuales vamos a tener lo que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Como intrínsecas podemos tener lo que es una atresia, una estenosis o una membrana que van a ser inherentes a la inervación intestinal, la producción de moco o la anatomía tubular del mismo. Es una alteración congénita más frecuentemente manifestada como la obliteración o el estrechamiento de la luz. Acá debemos diferenciar de que lo que es obliteración o estrechamiento, debido a que podemos tener la obliteración por la atresia o el estrechamiento por alguna banda. Más del 90% de estas atresias y estenosis van a producirse en el duodeno, como una obstrucción alta, o el yeyuno e ilion. Hay casos menos frecuentes en el colon, que también nos pueden dar una obstrucción, pero es un poquito más distal. Esa es una representación más o menos de cómo vamos a ver lo que es el área de la atresia. Tenemos un intestino proximal dilatado, distendido, en donde no logra pasar ya sea el gas, el líquido o el sólido a través de su luz por el cierre o el defecto que se da por generalmente un accidente vascular en el desarrollo embrionario. Acá hay un pequeño diagrama más o menos para que recuerden los distintos tipos de atresia que podemos encontrar. Nosotros esto lo tomamos más como una referencia quirúrgica, pero a grosso modo, una atresia es una obstrucción o una incomunicación en el tránsito del intestino. La más frecuente que podemos encontrar es la tipo 1. La tipo 1 es una membranita, una como tela que se encuentra en el intestino, que pues la podemos tratar únicamente resecando la membrana. La tipo 2, tipo 3 y tipo 4, generalmente esas ya ameritan de que hagamos una anastomosis para restituir el tránsito a través del intestino. Las extrínsecas o congénitas consisten en una compresión del intestino por vasos, órganos o quistes. ¿A qué nos referimos? Puede ser una anomalía de la rotación, como hablamos anteriormente, que puede ser causa del desarrollo fetal. Esto constituye una causa extrínseca, ya que las bandas peritoneales que no están adecuadamente fijas pueden producir una obstrucción que únicamente esté colapsando la luz. Esto debido a una inserción mesentérica inadecuada del intestino. Esto generalmente va fijo a la pared posterior,
pero como vimos anteriormente, las bandas pueden venir desde la porción del colon hacia el retroperitoneo obstruyendo el duodeno, más o menos como lo pueden ver en esta representación. Generalmente el colon ascendente y el ciego nosotros lo vamos a encontrar pegado al lado derecho del abdomen. En las bandas peritoneales lo mantienen adherido hacia la pared, pero en estos casos en los que no se da una adecuada rotación y las bandas no se fijan como deben, eh, no tengo como puntero acá, en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver cómo hay unas bandas que jalan el colon hacia arriba. Y en la imagen de la derecha es una representación de la misma imagen, pero con medio de contraste. Generalmente el ángulo de Thwaites nosotros lo vamos a encontrar a la izquierda de la columna. Cuando no se da la adecuada rotación, este no llega a adherirse hasta donde debe y lo vamos a encontrar generalmente a la derecha. Es por eso que cuando pedimos una serie con medio de contraste para evaluar mal rotación, este estudio nos sirve a nosotros para poder identificar que esta puede ser la causa de obstrucción, porque estas bandas duodenales pueden producir una estenosis y esto puede producir que no pase el contenido a través del duodeno o a través del ileum proximal. Funcionales. Dentro de las funcionales vamos a encontrar enfermedad de Hirschsprung, ileum meconial, fibrosis quística o una enterocolitis necrotizante. Este es un pequeño esquema burdo que encontré de cómo podemos encontrar una pequeña representación de la enfermedad de Hirschsprung. Ya un poquito más adelante pues vamos a hablar un poquito más de Hirschsprung, pero generalmente vamos a encontrar varias presentaciones características. Y lo que es importante de recordar en esto es de que a la hora de que hagamos el diagnóstico, nuestra porción dilatada es nuestra porción sana de intestino. Generalmente vamos a encontrar una placa con un colon súper dilatado o distendido, sin poder apreciar gas distal adecuadamente. Pero debemos recordar que este segmento que está pequeño, que no tiene gas, es el segmento enfermo. Lo dilatado es lo sano. En algunas ocasiones podemos tratarlo con irrigaciones para poder descomprimir ese segmento intestinal, pero hay otras ocasiones en las que ya necesitamos un tratamiento quirúrgico como tal. Generalmente en este caso lo que nosotros hacemos es evitar hacer colostomías, porque no sabemos qué tanto colon haya afectado en estos niños. Y este colon sano que nosotros podemos utilizar para la colostomía nos puede servir más adelante para hacer el descenso y que le sirva al niño para poder reabsorber líquidos y poder mantener una buena continencia. Este es un estudio de medio de contraste en donde representamos más o menos lo que estábamos diciéndole. El segmento de intestino que se ve dilatado arriba, ese es el segmento sano. Si ustedes se dan cuenta, es un segmento que está bien dilatado. En este caso, no es posible tratarlo con irrigaciones, porque si nosotros colocamos una sonda Foley por este segmento de colon no hipoplásico, sino disfuncional, no vamos a lograr descomprimir eso. Si nosotros hacemos una colostomía en este segmento intestinal, vamos a perder una buena parte de ese colon transverso que nos puede servir más adelante para hacer el descenso. En estos casos, lo que nosotros recomendamos o lo que se recomienda realizar es una ileostomía. Y ya más adelante, en un segundo tiempo y con un diagnóstico confirmado de Hirschsprung, pues, hacemos el descenso. El ileo meconial es una alteración funcional porque el meconio que tenemos es tan espeso que no permite que el intestino pueda tener un peristaltismo adecuado. Ustedes pueden ver ahí más o menos el asa proximal dilatada y se ven como unas perlitas en el resto del intestino delgado, que ese es el meconio espeso que no permite el adecuado paso. Cuando nosotros hacemos un estudio con medio de contraste, en una radiografía generalmente vamos a ver asas proximales dilatadas. Vamos a pedir un estudio con medio de contraste, un enema, que nos va a mostrar más o menos todo este colon que se ve como un hilito hipoplástico disfuncional por el meconio que no permite que pase el contenido a través de este. Muchas veces esto nos puede servir como tratamiento definitivo, en otras ocasiones, pues no, ahorita vamos a comentarlo un poquito más. Y también vamos a tener las que son según el nivel de la obstrucción, como mencionábamos, media, alta o baja, en referencia al ángulo de Thwaites. En su etiología, vamos a tener en intestino delgado que podemos encontrar la atresia duodenal o páncreas anular, que es una obstrucción alta, una malrotación intestinal,
la atresia ileal, iliomeconial, un divertículo o una duplicación. Y en las que son de colon podemos encontrar lo que es el tapón meconial, una enfermedad de Hirschsprung, una atresia o estenosis de colon, la malformación anorrectal, la estenosis rectal, vólvulo o duplicación. Generalmente cuando nosotros tenemos a un bebito con una obstrucción, vamos a encontrar unas manifestaciones características. En un diagnóstico prenatal, pues podemos tener una orientación por parte del ginecólogo que nos va a decir hay un polidramnios. El polidramnios generalmente lo vamos a tener cuando el líquido o el líquido amniótico no puede ser absorbido adecuadamente porque no tiene un tránsito adecuado a través del tracto gastrointestinal del bebé. Vamos a tener vómito biliar, distensión abdominal y característicamente falla en el paso del meconio o que el bebé no pueda defecar. Entonces mencionamos los síntomas de obstrucción: vómito, distensión y que no defeca. Característicamente vamos a encontrar una obstrucción alta, el vómito biliar, la escasa o nula distensión y un dolor intermitente que alivia esporádicamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros tenemos un residuo biliar o un abdomen no distendido, pero el bebé no defeca y persiste con el residuo, tenemos que pensar principalmente en una obstrucción alta. En una obstrucción baja, generalmente vamos a tener vómito que puede ser fecaloideo, vómito que puede ser en algunas ocasiones un poco hemático, una marcada distensión abdominal y vamos a tener también una ausencia de deposiciones. Para poder hacer un óptimo diagnóstico es importante una buena anamnesis. Pues si tenemos la madre o antecedentes importantes dentro de la historia, nos van a ser muy útiles. Una buena exploración física para poder examinar si tenemos un ano permeable, si tenemos asociado una atresia esofágica, si tenemos asociado alguna otra malformación que podamos identificar. Y nos podemos apoyar en los estudios por imagen. El ultrasonido, como mencionábamos, generalmente nos va a dar una idea de qué podemos encontrar. Si tenemos un polihidramnios con un líquido amniótico mayor a 25 cc, pues nos puede hacer pensar en que tenemos algún tipo de obstrucción ahí, y si estamos en un lugar en donde pues no hay una adecuada atención al recién nacido, poder hacer una referencia óptima para que el parto sea en un hospital o en un centro donde tengamos todas las condiciones necesarias. Esto se produce por un desequilibrio, como mencionaba, en la entrada y salida del líquido amniótico. Y el 30% de estos pacientes van a tener alguna anomalía asociada, siendo las más frecuentes, como mencioné, las gastrointestinales. La anomalía ultrasonográfica de atresia intestinal, vamos a verla con marcadas asas intestinales y duodenales a partir del tercer trimestre. Radiografías. Me gusta mucho esta imagen porque a nosotros nos gusta mucho hacerles énfasis a ustedes en lo que son las radiografías. Generalmente nosotros pedimos radiografías en varias proyecciones. ¿Por qué? Esto pues es una representación del por qué. Una proyección simple muchas veces no nos va a dar todos los datos que necesitamos tener con una radiografía lateral y una radiografía sentadito o cargado. Estas precisamente son las que quería mostrarles. Tenemos una simple, en donde vemos una marcada distensión de asas intestinales, una lateral, en donde sí podemos ver un poquito de gas distal, aunque no tanto como nos gustaría, podemos hacernos pensar en una obstrucción, y en la más del lado derecho podemos ver que hay niveles hidroaéreos. Esto es una clara obstrucción intestinal, pues que amerita hacer un diagnóstico adecuado para ver qué es lo que tiene el bebé. Los estudios con medio de contraste pues son otro medio útil que tenemos en ciertos casos en los que las radiografías pues no nos dan una adecuada idea de cuál es el diagnóstico. En este caso pues es una atresia de colon, una atresia rectal. Podemos ver acá en la del lado izquierdo una pequeña porción del recto con medio de contraste, el cual sigue subiendo en la del lado derecho y vemos en un punto en el que topa, más o menos a nivel de la flexura esplénica. Hasta ahí topó el medio de contraste, hasta ahí hay colon. Y vemos atrasito de eso una imagen de gas, un asa súper dilatada, que es el asa ciega seguramente, donde tenemos la porción proximal en donde se corta la comunicación y podemos ver el colon pintado con medio de contraste atrófico. El vómito va a ser más frecuente cuando es una obstrucción alta. Y cuando esta está en el duodeno, la característica va a depender si la obstrucción está por encima de la papila duodenal o no. Por arriba
los vómitos vamos a tener semejantes al píldoro que hablamos, van a ser con ausencia de bilis y de jugo pancreático. Y por debajo, pues vamos a tener pérdidas con bilis y jugo pancreático. Esto es por esto. Nosotros tenemos un refrán o una frase característica con nosotros en cirugía, que es que si el vómito es de contenido biliar, generalmente vamos a estar pensando en una obstrucción intestinal hasta que podamos probar lo contrario. Aquí dibujé una línea roja, más o menos a nivel de la tercera porción duodenal, para ejemplificar por qué es que vamos a tener en algunos vómito biliar y en otros no. Si la obstrucción la tenemos a este nivel, generalmente el vómito va a ser de contenido biliar franco, porque todo este líquido no tiene a dónde pasar y va a regresar hacia el estómago. Entonces nuestro residuo va a ser francamente biliar. Si nuestra obstrucción es más baja, generalmente yeyuno o ileón, el residuo que vamos a tener puede ser gástrico, puede ser un poco hemático o puede ser simplemente el jugo o gas. Y eso nos hace pensar en que la obstrucción es una obstrucción baja. La distensión abdominal la vamos a tener por el gas que viene procedente de toda la deglución y la fermentación bacteriana. El líquido, pues va a venir de la deglución, de la secreción de la saliva, de los jugos gástricos, de los jugos pancreáticos y de la misma producción que tiene el intestino. Vamos a tener pérdida de agua y esto nos va a producir una alteración hidroelectrolítica. Finalmente, vamos a tener un intestino que va a presentar edema, va a presentar éstasis, y si no se trata a tiempo, pues podemos tener lo que es una perforación y una sepsis. Acá tengo un par de imágenes que pues no son extrañas para ustedes, distensiones abdominales. En la del lado izquierdo tenemos una marcada distensión de las asas, tanto que hasta las podemos ver a través de de la pared abdominal. Y en la otra, pues una distensión en la cual seguramente hay una mayor cantidad de intestino dilatado y que vamos a verlo en las radiografías. La ausencia de evacuaciones. Generalmente, como todos saben, el meconio es la primera deposición y esta la vamos a tener entre las primeras 12 a 48 horas después de que nazca. Generalmente su estructura es viscosa, puede ser pegajoso y en algunas ocasiones negruzco. La falla de paso de meconio, asociada a otros datos como distensión y vómitos, pues nos indica una obstrucción intestinal. Esto se debe a una falta de la propulsión del contenido a través del mismo intestino. Puede ser una causa mecánica o de la motilidad, como mencionamos. Hablando de lo que son las patologías como tal, para recordarlas un poco, tenemos la atresia. Esta es la causa más común de obstrucción y el sitio más común es el íleon. Luego lo sigue el yeyuno y un poco menos frecuente es la de duodeno y la de colon. Aquí ustedes tienen un par de imágenes. En la primera podemos ver lo que es una atresia tipo 3, en la que hay un defecto mesentérico. Podemos ver el intestino distal pequeño, atrófico, debido a que pues, no ha tenido paso de nada, ni de gas, ni de líquido, ni nada. Y tenemos un intestino proximal sumamente dilatado, que es lo que mencionábamos anteriormente. El acúmulo de todo este contenido líquido, gas, jugos, produce que se vaya distendiendo, se vaya distendiendo, se vaya distendiendo, hasta que haya un edema importante de toda la mucosa, con la consecuente falta de irrigación y producción de necrosis. Si ustedes se dan cuenta, el segmento dilatado se mira negruzco, ya oscuro. Ese tejido es un tejido que está sufriendo. Generalmente ese tejido nosotros lo resecamos y nos vamos más o menos a la porción en donde está la pinza señalando el intestino sano. Ahí es donde nosotros hacemos nuestra resección y hacemos la anastomosis. Generalmente hacemos una anastomosis término-terminal y resecamos todo este segmento dilatado, que va a ser un segmento afuncional, aperistáltico. Si lo dejamos, muy probablemente vayamos a tener el mismo cuadro, en el que no va a pasar el contenido, se nos va a dilatar, se va a distender y podemos tener una falla en anastomosis. Y en la del lado derecho tenemos lo que puede ser una atresia tipo 1 o una estenosis. Vemos que sí hay continuidad en el intestino, pero hay un estrechamiento marcado. Podemos hacer una enterotomía, abrir el intestino y resecar la mucosa que está ahí obstruyendo, o podemos resecar ese segmento y hacer una anastomosis de intestino, una término terminal. El tapón meconial. El tapón meconial es poco frecuente y generalmente lo vamos a ver en unas radiografías asas proximales súper dilatadas, poco gas distal, pero va a haber un poco de gas distal en la radiografía lateral.
como vimos anteriormente, nos sirve mucho la radiografía lateral. El tapón meconial, generalmente nosotros lo tratamos con un enema. Muchas veces, cuando ustedes nos presentan o vemos bebitos con obstrucción intestinal, nosotros pedimos un enema con medio de contraste. La causa por la cual nosotros pedimos un estudio con medio de contraste es porque algunas patologías no son totalmente atresias o no todas son atresias. En algunas podemos tener como esta, que el meconio se encuentra ya en el colon, pero es tan espeso, tan sólido, que no puede ser expulsado. A nosotros pedir el estudio con medio de contraste, el medio de contraste nos sirve como diagnóstico y como tratamiento. Eh, este va a provocar una lisis del meconio y pues va a producir que se expulse. Más o menos, como lo pueden ver en esta foto del bebé, parece un chicle mascado, duro, sólido. Luego de que lo expulsa, pues generalmente nosotros nos gusta hacer un par de enemas más con medio de contraste para tratar de ayudar a que todo ese meconio que se encuentra ahí tapado, pues termine por salir. El colon izquierdo hipoplásico es otra patología característica de la obstrucción baja que es funcional. No hay una obstrucción mecánica como tal o algo que impida el paso del meconio o el paso del contenido. Si se pueden dar cuenta, en la placa del lado izquierdo hay asas dilatadas, no se logra ver gas distal, pero no hay una distensión tan marcada que nos haga pensar en una obstrucción muy proximal. Pedimos un estudio con medio de contraste y podemos ver acá un colon derecho que está atrófico, disfuncional. Las flechitas del lado derecho, las que están más al lado derecho, nos muestran lo que es la flexura esplénica. Y las que están un poquito más arriba nos muestran lo que es el colon transverso. Y todo lo que ustedes pueden ver ahí, como que si fueran granitos, es el meconio espeso que está por salir. Generalmente, esto se da en madres diabéticas y se da por una alteración hormonal. Este problema debería resolverse en 24 a 48 horas luego de que el bebé pues empieza a producir su insulina endógena y empieza a mejorar lo que es la motilidad intestinal. El hilo meconial. El hilo meconial es un cúmulo de heces viscosas y de secreción mucosa espesa que se puede acumular en el hilo terminal y en el ciego. Es una de las causas de obstrucción intestinal neonatal comunes y la primera manifestación de fibrosis quística, hasta en 15% de los recién nacidos. Esta la vamos a ver como distensión abdominal, la falla al paso de meconio y en las radiografías pues vamos a ver materia fecal en la fosa ilíaca derecha y un poco en el colon. Como mencioné, se caracteriza por una viscosidad extrema que nos obstruye el paso del intestino. Estas son unas pequeñas imágenes de lo que es ileomeconial. En la primera radiografía se ve el intestino dilatado y ustedes pueden ver una pequeña imagen en donde se ve la sombra del asa llena de meconio. Al realizar el estudio con medio de contraste, pues vemos un colon hipoplásico disfuncional, pero logra pintarnos hasta el apéndice. No logra llegar hasta el ileón, pero sí vemos que hay un colon de aspecto, pues si no normal, anatómicamente completo. Recto, sigmoides, flexura, colon descendente, flexura esplénica, transverso, flexura hepática y colon descendente. Y a la hora de intervenir a este paciente, este no va a resolver con un enema porque es muy extensa la área que está disfuncionalizada, pues nos topamos con lo que se ve en la imagen. Un intestino delgado sumamente dilatado, que se ve oscuro, pero se ve oscuro porque el meconio está atrapado dentro de la luz. Este pues amerita algún tratamiento quirúrgico que puede ser la resección de ese segmento o el vaciamiento del mismo. Estos son algunos procedimientos que nosotros hacemos para el tratamiento del ileomeconial. Tratar de empujar todo ese meconio a través de la luz del intestino a veces puede resultar muy difícil y podemos lastimar el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos son 4 tratamientos distintos que nosotros tenemos para el hilo meconial. Más de alguno de ustedes probablemente haya visto alguno de estos en alguno de los bebitos que hemos operado. Tenemos la resección de Mikulicz, que lo que hacemos es resecar el segmento de intestino que está más lastimado o lleno de meconio, hacemos la irrigación del mismo para liberarlo y hacemos una anastomosis lateral de los dos segmentos intestinales y lo exteriorizamos como una ileostomía. La idea de esto es de que alguna porción de todo el meconio espeso que no puede ser transitado a través del intestino vaya pasando poco a poco.
Y conforme va pasando, va dilatando el intestino y va haciendo que su peristatismo y su tránsito mejore. La siguiente es la Bishop Cup. Lo que hacemos en esta es exteriorizar el asa distal. Le unimos el asa proximal lateralmente y tratamos de que el contenido intestinal proximal pase. Mucho de este va a salir con la ileostomía, pero vamos a conseguir de que poco a poco este meconio vaya avanzando a través del ilion terminal. Con el tiempo, cuando el bebito ya presenta adecuadas deposiciones, podemos ir y cerrar esa ileostomía. El Santuli es algo muy parecido, si se dan cuenta. La diferencia en esta es de que el asa que exteriorizamos es el asa proximal y el asa distal es la que se une. El principio es el mismo, tratar de que poco a poco el contenido intestinal vaya avanzando. Y la otra, pues es únicamente dejarle un tubo o una enterostomía para estar realizando irrigaciones y que poco a poco, pues el meconio vaya avanzando y que el intestino se restablezca con su tránsito. La enfermedad de Hirschsprung es un tema un poco extenso, en realidad es muy bonito, pero es un poco extenso. Lo vamos a definir como la ausencia de células ganglionares en el plexo nervioso intestinal intrínseco. Esto no va a permitir una adecuada contracción del intestino y no va a permitir que el contenido del intestino avance y el bebito lo pueda defecar. Esta es una obstrucción funcional. Aunque es poco frecuente, es una de las primeras causas de obstrucción y cirugía en el recién nacido. La presentación clínica muchas veces la retrasamos porque se piensa de que es un estreñimiento, a veces defeca un poco, a veces no defeca y es un poquito difícil hacer el diagnóstico. Generalmente en este lo que vamos a tener es una presentación clínica característica. Cuando nosotros hacemos el examen físico y revisamos al bebé, hacemos una estimulación del recto y vamos a tener deposiciones explosivas. Es característico de una enfermedad de Hirschsprung que nosotros podamos tener deposiciones explosivas abundantes y con esto la distensión abdominal va a mejorar considerablemente. En esta radiografía, si ustedes se dan cuenta, se puede ver el recto y una pequeña porción de sigmoides muy poco dilatado y luego vemos un segmento de intestino sumamente dilatado. Ese es el intestino sano. En estos bebitos o en bebitos con esta presentación, sí nos van a funcionar las irrigaciones. Podemos colocar una sonda rectal y realizar irrigaciones para tratar de lavar todo el contenido intestinal y el gas. Esto puede ser terapéutico en muchos bebés y poder enviarlos a casa con las irrigaciones. Muchas veces los papás aprenden a realizar las irrigaciones y nos permiten que el bebé crezca un poco para poder realizar el tratamiento correctivo. Más o menos a los 4 meses de edad, nosotros ya podemos tomar la decisión de corregir la enfermedad de Hirschsprung. El estudio ideal para que nosotros podamos decir es una enfermedad de Hirschsprung es el estudio histológico, una biopsia rectal que nos va a confirmar el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. El esquema del lado derecho es un esquema de algunos procedimientos quirúrgicos que nosotros realizamos. Me gustaría tener un puntero acá, pero no tengo para poder enseñarles. Donde se marca la zona de transición, ese es el segmento que está agangliónico, afuncional, es el segmento que nosotros resecamos. Podemos hacer un descenso definitivo de ese y hacer una anastomosis a la línea, al canal anal y poder con eso resolver el problema. En otras ocasiones dejamos un pequeño segmento de ese intestino disfuncional que nos sirve como un reservorio para conservar un poco de la continencia, pero nos puede dar en algunas ocasiones algunos problemas como volverse a dilatar. El diagnóstico, como mencioné, se basa en el cuadro clínico. Constipación intermitente, distensión abdominal y en algunas ocasiones pueden haber vómitos. Si no tenemos una causa definida como una atresia, tenemos un estudio con un medio de contraste en el cual no se ve un hilo meconial y vemos una zona de transición, no hay una malformación anorrectal, debemos pensar en una enfermedad de Hirschsprung. El estudio histológico es el estándar de oro o el gold estándar. Y antes de poder realizar la cirugía correctiva, como mencioné, debemos tener la certeza del diagnóstico con la biopsia rectal. Esa tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% si se hace en manos experimentadas y tenemos un patólogo experimentado que nos pueda confirmar el diagnóstico. La malrotación intestinal, estas como ya vimos, pues son anomalías de la rotación del intestino medio
que tienen un amplio espectro, pueden ir hacia varios lugares las bandas y nos puede complicar con un vólvulo, una obstrucción duodenal o una obstrucción un poco más distal por las bandas del lado. Vamos a tener vómitos biliares en las primeras horas de vida si las bandas son un poco altas, como vimos en el esquema anterior, a nivel del duodeno. Y pues el tratamiento es la sección y realizar el procedimiento de LAT completo, que es la reordenación del intestino, la liberación de las bandas de LAT y realizar una apendicectomía profiláctica. Normalmente, en el esquema del lado izquierdo, ustedes van a ver cómo debe estar el intestino anatómicamente normal. Ven ahí la T y ven la C. La T nos indica dónde tenemos el ligamento o el ángulo de Treitz. Y la C, pues nos va a ejemplificar a dónde va la parte distal del ciego. Esa debería ser la distribución normal. Cuando tenemos una mal rotación, el colon, el intestino no se adhiere a donde debe y generalmente vamos a tener una presentación como la del lado derecho. El ángulo de Treitz, generalmente al lado derecho de la columna, el ciego va a estar suelto, no va a tener sus adherencias normales y esto nos va a predisponer a que pueda haber un volvulus, un pivote ahí que se volvula el intestino medio, que se volvula el colon y convertirse en una urgencia quirúrgica. Estas pueden tener manifestaciones intermitentes, no todas se van a manifestar como una obstrucción de un inicio. Podemos tener un bebito que no tolera, que presenta vómitos biliares intermitentes, que se presenta distendido, que no defeca adecuadamente. Y en estos casos nos es muy útil a nosotros el estudio con medio de contraste. Nosotros hacemos un enema y vamos a poder ver la anatomía normal del colon. Si vemos que el colon está bien adherido a todas sus estructuras, pues podemos descartar la malrotación, pero si vemos un colon redundante que se encuentra totalmente desplazado hacia el lado izquierdo, que no tiene una distribución normal, pues lo más seguro, lo más recomendable es explorar quirúrgicamente a este paciente y confirmar que no estemos ante una malrotación intestinal. Otra de las causas de obstrucción distal es la enterocolitis necrotizante. Esta es la más frecuente de los neonatos y es la emergencia quirúrgica más común. Vamos a tenerlo aproximadamente en el 15%, del 5 al 15% de los bebitos, y esto se da generalmente en pacientes prematuros que no pueden estar con la madre, que no reciben lactancia materna, que no reciben todos los componentes inmunológicos necesarios y se predisponen a infecciones. La patogénesis es multifactorial, no la tenemos claramente definida, pero la mortalidad sigue siendo alta, varía del 20 al 50% dependiendo de la severidad y la edad. Lo que consideramos generalmente como la etiología o la patogénesis es que hay una proliferación bacteriana debido a que hay una inmadurez en el desarrollo del intestino, hay una falta del peristaltismo, hay una éstasis del mismo contenido que se encuentra dentro, lo que desencadena la proliferación bacteriana y la consecuente infección pues, del tejido. Esa es una radiografía en la que ustedes pueden ver cómo se ve la neumatosis. Hay una distribución heterogénea, pero se ven áreas como parchadas, como que si fuera interferencia. Bueno, no sé cómo, se me fue la palabra ahorita, que se ve como parchado todo el intestino, como moteado. Esa es la neumatosis. Y la vamos a ver ya a la hora de explorar y ver el abdomen, más o menos como se ve en esta imagen. Hay áreas en las cuales se ve el intestino dilatado, que se ve como edematizado, se ve como una segunda capa encima de la serosa, lo cual es la neumatosis, el gas que nos ha disecado todas esas capas. Esa es otra representación en la que ustedes pueden ver la neumatosis y en esta pues ya hay un neumoperitoneo importante. Se ven las asas dilatadas, se ve la neumatosis, vemos líquido libre, niveles hidroaéreos y el neumoperitoneo. Otra de las causas o de los problemas que podemos tener en la obstrucción es hernias. Las hernias se pueden dar por todas estas causas. Un remanente del conducto onfalomesentérico, una hernia paraduodenal, bandas congénitas, un ligamento falciforme mal fijado o defectos mesentéricos. Para recordar lo que es el defecto del conducto onfalomesentérico, está este pequeño esquema. Dentro del conducto, entre los defectos del conducto mesentérico podemos incluir lo que son los quistes mesentéricos, las bandas o los remanentes fibróticos o incluso el divertículo de Meckel. Como lo pueden ver en el diagrama de abajo, el A es un cordón fibroso, en el B tenemos una fístula, es una comunicación del intestino hacia el exterior, la C
es un quiste que se encuentra encapsulado dentro de ese remanente. La otra que está abajo es un divertículo y una fístula. Esas son las diferentes presentaciones que tenemos de un remanente de conducto onfalomesentérico que nos puede servir en algunas ocasiones como pivote, lo que nos puede producir una hernia interna y una obstrucción intestinal. Esta es una imagen de una banda peritoneal que está produciendo una obstrucción extrínseca. Acá no hay un defecto del intestino como tal, sino lo que tenemos es una banda que obstruye el intestino y no permite el paso a través del mismo. El tratamiento pues es la resección de la banda y revisar que no tengamos ninguna otra anomalía. Y las últimas que tenemos pues son las hernias internas. En la del lado izquierdo hay una que es muy poco común, que nos puede dar una clínica muy parecida a una obstrucción alta, que es la hernia paraduodenal, que es un defecto mesentérico en el cual el duodeno, o a nivel de la flexura, pues se mete dentro del defecto y se obstruye. El tratamiento es liberar esas bandas, reordenar el intestino, liberar la fijación del ligamento de Treitz y confirmar que no haya ningún otro defecto. Y los defectos del mesenterio que nos pueden producir una hernia interna. Me habría gustado extenderme un poquito más, pero los temas son muy grandes y se hubiera hecho muy larga la presentación. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a alguno que quieran que hablemos otro más, pues me gustaría extenderme en alguno que no les haya quedado muy claro, que no les haya parecido como muy directo, cómo lo podemos tratar o cómo podemos diagnosticarlo. Y recalcarles que el diagnóstico de esto generalmente nos lo van a dar un buen examen físico, nuestro apoyo en los estudios diagnósticos de radiografías, y cuando no tenemos un diagnóstico claro, nos son muy útiles los estudios con un medio de contraste, generalmente los enemas. No sé si tengan algún comentario, alguna duda.